glorioso Antonio, suplícale a Dios inmenso que con su gracia divina alumbre mi entendimiento, para que mi lengua refiera el milagro que en el huerto obraste de edad de 8 años. Su padre era un Sí recuerdo la primera canción que aprendí de una persona mayor. Fue una persona que trabajaba en la finca de mi abuelo, en Getafe, y que me cantó un romance que después ha sido para mí una constante en los trabajos de investigación, que era el romance de San Antonio y los pajaritos. Padre misa diciéndole estas palabras: Antonio querido, ven aquí, hijo amado, escucha que tengo que darte un recado. Es un romance en el que se explica una historia de un San Antonio niño que, al que su padre le encarga que vigile el sembrado, en fin, en las propiedades, y el niño, pues para que los pájaros no piquen en el sembrado, les mete a todos dentro de una habitación, ¿no? Y entonces esa excusa le sirve para ir mencionando todos los nombres de los pájaros, ¿no? Bueno, yo recuerdo que ese romance lo memoricé, pero por la noche, dándole vueltas, no recordaba algunos de los... Entonces tuve que volver al día siguiente a preguntarle a esa persona, con lo cual probablemente sin quererlo, pero se despertó en mí ese interés por lo tradicional y al mismo tiempo pues por los informantes, por la gente que sabía todas esas cosas y que luego pues me han dado tanto de su cultura. Un chico festeaba con una chica. A mí me ha interesado siempre la música, pero también cómo el repertorio influía o partía de la mentalidad de las personas. La mentalidad es todo eso que no se ve, pero que conforma la manera de pensar de una persona. Si una persona recordaba un romance, era probablemente porque ese romance hablaba de la familia, de la relación entre el padre, la hija, el no sé qué, y todo eso era importante para la propia vida, ¿no? Hoy día eso ha desaparecido. En general, la música que hoy día escuchamos en un ascensor, en una cafetería, no suele ser música, digamos, propia. No es algo que nuestros padres o nuestros abuelos nos hayan transmitido y que nosotros hayamos asimilado. Entonces, ese tipo de cultura superficial, el problema es que hoy día ocupa casi todo. No hay espacios suficientes para mostrar cómo es esa otra cultura que nos pertenece mucho más. Pues yo creo que en mi infancia tuve ya ese primer acercamiento, porque claro, cuando uno vive en una familia, como era mi caso, que sabían cantar y que comunicaban, y mi abuelo contaba muy bien cuentos y demás, eso lo ve como algo natural, es decir, como una especie de educación familiar que no tiene demasiada importancia. Pero claro, cuando ve que esa cultura en la que uno ha vivido puede servir a otras personas o puede facilitarte la comunicación con esas personas porque tienes los mismos gustos, la misma inclinación musical, etcétera, pues entonces te das cuenta de que puede ser algo práctico y en mi caso que puede ser la dedicación de una vida entera, ¿no? La fundación es el resultado de unas carencias que yo mismo tuve cuando empecé la formación universitaria, ¿no? Veía que había muchas dificultades en encontrar fuentes bibliográficas, documentación, etc. Y siempre pensé que había que hacer un lugar donde guardar todas esas cosas, que la gente pudiera venir libremente a estudiar, a consultar todo eso, ¿no? Entonces, en el año 82 se creó ya oficialmente, por decirlo así, la fundación con esa idea. Cualquier persona que visita esta fundación se da cuenta de que, en cierto modo, le pertenecen, está cerca de ellas y es capaz de identificarlas y decir, pero si esto, claro, esto es una cosa que mi abuelo hacía o tal.
Yo creo que ese es el secreto de la Fundación, que está viva y que depende de la vida de otras personas, más que de unos objetos que están muertos, ¿no? Al contrario, están todos vivos y de ellos se puede sacar una multitud de consecuencias, ¿no? Nosotros no solamente tenemos objetos o piezas que hemos comprado o que se nos ha regalado en un momento dado, sino que se van incrementando en la medida que viene gente por aquí, tiene en su casa objetos parecidos y nos dice, pues no me importaría cederles, dejarles en depósito esos instrumentos, ¿no? Con lo cual la colección se enriquece permanentemente. Eso yo creo que ha permitido que en estos momentos pues tengamos más de 1500 instrumentos musicales, ¿no? Yo dejé de cantar el año 74. Estuve cantando entre el 64 y el 74 y tenía una comunicación directa con un público, ¿no? Entonces sabía más o menos lo que ese público pensaba de lo que yo hacía, ¿no? A partir del año 74 yo no recibo esa comunicación a través del público, pero lo he vuelto a encontrar otra vez aquí, es decir, la gente me viene a contar cosas muy curiosas que han influido mucho en su vida a través de las canciones que escuchaba de mis discos, ¿no? Y gracias a eso algunas personas se han acercado a un mundo musical o poético que puede ser interesante y válido todavía, ¿no? Para mí esa es la satisfacción mayor que tengo cuando alguien viene y me dice pues que, yo qué sé, que una cosa que le pasó en su vida, que estaba en una situación muy negativa, con una depresión o algo así, pues le ayudó a salir de esa... Claro, eso es importantísimo. Yo no me he enterado nunca de esas cosas, pero de pronto alguien viene y te confiesa, te dice que has sido en su vida muy importante. Urueña para mí es una especie de reto. Empecé a venir por Urueña, yo creo, en los años 70. De hecho, la primera vez que vine a Urueña fue para hacer un programa de televisión. No conocía el pueblo, entonces me sorprendió y luego lo visité muchas veces hasta que ya en los años 80 me vine a vivir aquí. Yo creo que quien ha visitado una vez Urueña nota esa especie de sentido mágico, ¿no?, que existe en el pueblo. Siempre he dicho que lo más bonito de Urueña es el paisaje, es decir, es la posibilidad de mirar más allá, no de mirar dentro, ¿eh? Entonces, para mí, por ejemplo, asomarme a la muralla y ver un paisaje tan extenso, que permite imaginar, que permite, pues es una satisfacción, es una, no sé, una forma de vivir, ¿eh? Pero todo lo que alimenta el espíritu tiene que estar dentro. Tiene que estar dentro, si no, no somos capaces de mirar, ¿no? Para mí, por ejemplo, una actividad interesante fue tratar de mostrar a otros qué podían encontrar en Urueña, ¿no? Muchas otras personas han venido, probablemente, pues, digamos, atraídos no solo por el pueblo, sino por alguien que le explicaba la historia de ese pueblo y que le trataba de transmitirle ese entusiasmo por lo que supone ese pueblo para mí, ¿no? De manera que muchas personas que han venido después a vivir aquí, pues tengo en cierto modo la culpa de que hayan venido y se hayan quedado. Vamos el enamorado, la hora ya está cumplida.